Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shouyu desde Beijing. Al inicio de febrero, el gobierno argentino suscribió con la firma china Jiangsu Jiankang Automóvil un memorándum de entendimiento sobre la construcción en Argentina de una planta para la producción de automóviles eléctricos. A través de este convenio, Argentina, siendo uno de los países con mayores reservas de litio, promoverá el desarrollo de la industria de este mineral. A continuación, veamos la entrevista realizada por Leyenda Producción en Buenos Aires al periodista especializado en economía Andrés Lerner, según el cual se espera que las inversiones chinas se empiecen a realizar este año. Hoy vamos a hablar sobre el convenio para la fabricación de autos eléctricos en Argentina. Y estamos con Andrés Lerner, periodista especializado en temas económicos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Por favor. Andrés, ¿en qué consiste este convenio? Bueno, lo que se firmó en un principio es lo que se llama un memorándum, ¿no? Es un principio de acuerdo en donde China se compromete a realizar las inversiones necesarias para empezar a fabricar en Argentina autos eléctricos, baterías de litio y también lo que son los chasis de colectivos, de micros, que van a ser obviamente transporte público, ¿no? También un punto esencial en la movilidad sustentable, en las políticas que se quieren realizar en la Argentina y ya se están realizando en muchos países del mundo. Bueno, para esto se requiere una inversión muy fuerte y ahí es donde obviamente los capitales chinos se vuelven muy interesantes, tanto para Argentina como para cualquier otro país de la región. Les diría que tenga interés en desarrollar esta industria, la industria del litio, que es catalogada por muchos como el oro blanco, ¿no? ¿Por qué se firmó con Argentina? Bueno, Argentina es una de las principales reservas, tercera o cuarta, depende con quién consultes la fuente, de litio del mundo, con lo cual en principio ahí tiene una ventaja competitiva importante. Ya hay proyectos de extracción de litio que se están realizando, es el primer exportador de litio del mundo y bueno, obviamente al tener la principal materia prima en el país, esto genera una ventaja competitiva muy interesante. Pero además me parece que se da y no se puede eludir en el marco de relaciones bilaterales que se vienen construyendo hace muchísimos años y que son muy sólidas entre Argentina y China, ¿no? Así que por un lado está la parte económica, en donde Argentina puede llegar a ser muy eficiente y está muy interesada también en desarrollar esta industria, porque una cosa es exportar el litio como Dios lo trajo al mundo, digamos, y otra cosa es industrializarlo y generar una cadena industrial, una cadena productiva alrededor de eso, ¿no? Así que por un lado la cuestión política, que Argentina viene fortaleciendo sus relaciones hace mucho con China, y por otro lado la cuestión económica, que entiendo que puede ser un win-win en ese sentido, ¿no? Para ambas partes. Claro. ¿Y esto a partir de cuándo sería? Bueno, la idea es que las inversiones se empiecen a realizar este año, o sea, durante este año. Hay que ver cuánto tiempo después lleva la instalación de la fábrica, que, bueno, en principio la idea es producir para la Argentina, pero también generar exportaciones a toda América Latina. El convenio ya está firmado, con lo cual, bueno, faltan precisar los detalles, porque además está en el marco de un acuerdo más grande, que es el Plan Quinquenal de Inversiones de China en Argentina, ¿no? En este plan quinquenal se esperan desembolsos de alrededor de 30.000 millones de dólares, por lo que pude consultar con la gente que está trabajando en este acuerdo. Y obviamente va a ser no solamente el plan de la fabricación de autos eléctricos, sino que otras obras de infraestructura también muy importantes. Y en ese marco, bueno, se van estableciendo prioridades también, ¿no? Bueno, y entiendo que la fabricación de autos eléctricos, la movilidad sustentable para la Argentina es una prioridad muy importante, con lo cual no sería extraño que durante este año se empiecen a desarrollar las obras para construir la planta y muy rápidamente se ponga en marcha, ¿no? ¿En qué lugar estaría la fábrica, se sabe? Bueno, todavía no está definido, pero no sería extraño que esto suceda en el interior del país. Primero porque el gobierno argentino está apuntando muchísimo al desarrollo productivo federal. Hay varios programas e incluso algunas medidas que el gobierno está por tomar en lo inmediato en cuanto a beneficios impositivos, incluso para aquellas empresas que decidan instalarse fuera de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Bueno, de hecho, demográficamente
eso tiene que ser sí o sí para la Argentina una política de Estado porque realmente hay zonas de la Argentina muy despobladas y zonas de la Argentina ultrapobladas. Y además, obviamente, ¿no?, las reservas de litio están en el norte del país, con lo cual, digamos, en lo que hace a costo logístico probablemente sea mucho más rentable para estas empresas instalarse en el norte del país. De hecho, allá hay proyectos de litio funcionando en Argentina. Son 3, hay uno instalado en Catamarca y 2 instalados en Jujuy. Así que probablemente sea el norte del país el destino elegido para la instalación de esta fábrica. ¿En qué situación se encuentra en el mundo la fabricación de autos eléctricos? Bueno, es el futuro, ¿no? Es parte del presente, pero sobre todo es el futuro cuando pensamos, bueno, justo hoy apareció una noticia de una importante marca de autos que decidió que para el 2030 en Europa solamente va a fabricar autos eléctricos, pero cuando vemos lo que sucedió en la Argentina, que incluso en un año de pandemia, ¿no?, y de mucha contracción económica como fue el 2020, las ventas de autos eléctricos se dispararon, crecieron más del 50%. Lo mismo sucedió incluso a mayor escala, casi un 200% crecieron en Europa. Bueno, la verdad es que evidentemente es por ahí, es ese el modelo que están adoptando las potencias y las grandes empresas, de acuerdo a las necesidades también que sabemos que hay medioambientales, ¿no? La industria automotriz y el transporte, la logística en general, es muy contaminante para el medio ambiente, y esta podría ser alguna de las alternativas que igual, como siempre, tiene algún tipo de contraposición, ¿no? Porque el litio también trae automáticamente actividad minera, obviamente, ¿no? Con lo cual siempre hay grandes debates alrededor de esto, pero por ahora la conclusión que se está arribando es que sería una manera más sustentable de continuar con la industria automotriz. ¿Este sería el primer antecedente de fabricación de autos eléctricos en Argentina? No, ya hay algunas empresas que están fabricando algunos modelos eléctricos en la Argentina, modelos híbridos también, porque incluso es también una tecnología que se utiliza mucho, ¿no? Parte de combustión eléctrica y parte de combustión tradicional, digamos, con lo cual no sería el primer antecedente, pero sí pareciera ser el primero a gran escala, ¿no? E incluso una inversión 100% destinada a la fabricación de autos eléctricos. Incluso hace poco una de las principales firmas automotrices, la firma francesa, ¿no?, trajo para producir un nuevo modelo en la Argentina, y en ese momento hubo ahí una fuerte gestión por parte del gobierno argentino para que ese modelo se produzca de la manera tradicional, pero también se empiece a producir justamente con energía eléctrica. Con lo cual, evidentemente también ahí hay trazado una política de Estado. Y de hecho, quien es el ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina, Matías Culfas, es algo en lo que viene haciendo énfasis hace mucho tiempo, todo lo que se conoce como la Agenda Verde, y también todo lo que se conoce como los clústeres productivos, que significa de alguna manera empezar a generar una cadena de valor alrededor de los recursos naturales, ¿no? Porque muchas veces, si no, aparece esta discusión de extractivismo versus políticas sustentables, ¿no? Bueno, pareciera ser que Argentina empieza a ir rumbo a eso, a generar distintas cadenas de valor, porque no es lo mismo, como decíamos, exportar el litio que fabricar las baterías, que fabricar los autos eléctricos. De hecho, si bien el litio es, como dicen, el oro blanco, también en realidad las principales ganancias van a estar alrededor de toda la inteligencia, ¿no? De todo el conocimiento que se produzca alrededor del litio, y es por eso cuando vemos como, por ejemplo, Tesla, que es una de las compañías más importantes a nivel mundial, bueno, vuelan sus acciones. Bueno, eso tiene que ver también no solo con el litio, tiene que ver con todo el conocimiento que se produce alrededor del litio, y como sabemos, ¿no? Este siglo y el siglo que viene van a estar marcados económicamente por la producción de conocimiento. ¿El gobierno argentino está pensando en beneficios tanto para los fabricantes, pero también para los consumidores? Exactamente, sí. Se habla de lo que se llama un régimen de amplio espectro, porque no solamente para quienes fabrican los autos va a haber beneficios, sino también para quienes provean a quienes fabrican los autos. Es decir, para lo que se llama toda la cadena de valor, ¿no? Y también para los consumidores, claro, porque
hay que también empezar a acostumbrar al público a este tipo de vehículos, ¿no? O estimularlo también para que los compre. Claro, porque por ahora lo que sucede es que obviamente son muy costosos para el bolsillo de cualquier consumidor o de la mayoría de los consumidores, ¿no? Pero si ahí empiezan a entrar una serie de beneficios impositivos, por ejemplo, como puede ser el pago de patentes, se habla también de una reducción o incluso hasta la quita del impuesto al valor agregado, que acá en la Argentina significa el 21% de todos los productos que se consumen. Bueno, seguramente van a empezar a aparecer también precios más interesantes de esos autos, con lo cual, bueno, realmente es interesante que el proyecto esté destinado a, por un lado, promover la oferta, pero también por el otro a promover la demanda, ¿no? Porque si no hay oferta no hay demanda, y si no hay demanda no hay oferta tampoco. Con lo cual sí, y seguramente vaya a haber algún beneficio vinculado a los derechos de exportación, ya que, como decíamos, en esta inversión, pero también en otras, se apunta no solo a abastecer al mercado interno, sino en que esto se transforme, en que Argentina se transforme en una plataforma exportadora para América Latina. Y esto es importante para la economía argentina. Bueno, para quienes no lo saben, Argentina tiene un problema prácticamente endémico en su economía, que es la falta de dólares. En realidad hay quienes dicen que no faltan dólares en Argentina, sino que no están dentro del sistema, están por fuera del sistema. Pero sí es verdad que es un eje muy importante del gobierno promover las exportaciones. Argentina ha tenido a lo largo de su historia algunos problemas de lo que se llama balanza comercial, es decir, de tener que importar mucho más de lo que se exporta, y también actualmente tiene ahí alguna problemática con las reservas que hay en el Banco Central, con lo cual la política exportadora va a ser muy importante para Argentina, y también podría ser de alguna manera una forma de diversificar las exportaciones argentinas, que hoy por hoy están muy concentradas en lo que es el complejo agroindustrial, ¿no? Tanto las commodities, las materias primas, como también los alimentos industrializados conforman prácticamente el 70% de las exportaciones argentinas, con lo cual la verdad que diversificar esa matriz argentina no le vendría nada mal, sobre todo también teniendo en cuenta primero lo que decíamos, ¿no? Las políticas ambientales, el impacto que tiene sobre el medio ambiente, muchas veces el monocultivo de soja, por ejemplo, pero también la cuestión de que en definitiva tenés una economía muchas veces que puede llegar a estar atada a que llueva o no llueva. Hace pocos años tuvimos una crisis que, según el expresidente de la Nación, obviamente en realidad fue por muchas otras variables, pero según el expresidente de la Nación fue porque hubo una sequía, ¿no? Y ahí es donde da para pensar si en definitiva se puede construir una economía que dependa de que llueva o no en las tierras productivas, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que el litio de Argentina, siendo la tercera o cuarta reserva del mundo y teniendo realmente capacidades productivas también en lo que hace que Argentina ya tiene una industria automotriz. No hay muchos países que tengan una industria automotriz. Algunos pueden decir que la industria automotriz argentina es deficitaria, pero en definitiva es menos deficitaria que si no tuviera una industria automotriz, con lo cual hay todo un conocimiento alrededor de eso, hay todo un desarrollo de proveedores alrededor de eso, que también son fundamentales a la hora de pensar cuál puede ser ese sector que venga a diversificar la matriz productiva. ¿Qué tan importante puede ser la creación de puestos de trabajo con la firma de este convenio? Bueno, eso va a depender, por supuesto, de a qué nivel escale ese proyecto, pero se habla de alrededor de, por lo menos para la construcción ya en sí de la planta, se habla de más de 2.000 fuentes de trabajo, con lo cual va a ser fundamental. Y después con la producción de autos, bueno, la verdad que el complejo automotriz, en cuanto a fuente de trabajo, es muy importante para la Argentina, es uno de los que mueve además la aguja del Producto Bruto Interno Industrial, y tenés también, ¿no? Una vez que empezás a movilizar la industria automotriz, también movilizás la industria de autopartes, con lo cual obviamente vas a, si el proyecto funciona, ¿no? Porque obviamente después hay que ver cómo funciona, vas a tener una demanda de puestos de trabajo muy significativa, y además los sectores industriales todavía siguen siendo en Argentina de los mejores remunerados, ¿no? Con lo cual tenés ahí, en primer término, algo importante, que es mucho empleo formal. Gran parte del empleo industrial en Argentina, la mayoría, es empleo formal. Argentina es un país donde tenemos muchos problemas de informalidad en el trabajo y con salarios
por encima de la media, con lo cual en ese sentido podría tener un impacto muy pero muy positivo en lo que hace al empleo. De todas maneras, más allá de la generación de nuevos puestos de trabajo, tiene que ver con dinamizar todo un sector de la economía. Claro, exactamente, sí. La industria automotriz, además, este año en Argentina las empresas tienen previsto producir un 70% más. Así como te decía que el gobierno está armando un plan para apoyar la movilidad sustentable, también está armando un plan para apoyar a la industria automotriz y que esto redunde en lo que se llama mayor integración nacional. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces por ahí se produce un vehículo en la Argentina, pero en definitiva quizás está armado con un 95% de partes importadas. Bueno, lo que está queriendo hacer el gobierno en este momento es un poco equilibrar esa balanza, ¿no? Que los autos argentinos sean cada vez más argentinos, por así decirlo. Con lo cual ahí también seguramente va a haber dos proyectos que van a ir por separado, pero que van a estar vinculados y que van a tener este punto en común, desarrollar toda la cadena de valor. Incluso el año pasado el gobierno impulsó un programa que se llama Programa de Desarrollo de Proveedores, que es para esto, para brindar apoyo a través de lo que se llama aportes no reintegrables, que son subsidios directos, y también líneas de financiamiento barato para aquellas empresas que empiecen a sustituir importaciones. Bueno, dentro de eso hubo muchas empresas autopartistas que pudieron acceder a ese beneficio, con lo cual de alguna manera se va delineando una política de Estado, ¿no?, para que también sea rentable producir en la Argentina, que es algo importante. Y a eso va que me parece también algo que atrae mucho el interés de las empresas en este momento. Son muchas empresas que están invirtiendo y fuerte en la Argentina para desarrollar la industria automotriz. Es que Argentina ha tenido sucesivas devaluaciones, ¿no?, en los últimos años. Se ha evaluado la moneda casi un 500% en los últimos 5 años. Eso no es una buena noticia para quienes vivimos de un salario, obviamente, pero sí es una buena noticia en términos de inversiones para las empresas que quieren poner capital en el país, porque gran parte de los costos se ven licuados, ¿no? Obviamente, Argentina pasó de ser el país que tenía los salarios más altos en dólares a ser prácticamente el anteúltimo en esa misma lista. Con lo cual, para las empresas baja significativamente el costo de instalarse en la Argentina o instalarse en la región. De hecho, ha pasado con algunas empresas que se han movilizado. Por ejemplo, el año pasado una empresa muy importante decidió dejar de fabricar en Brasil y al mismo tiempo empezó a fabricar en Argentina. Bueno, ahí hay evidentemente también movimientos que están un poco impulsados por algunas políticas que está tomando el gobierno. ¿Cómo hay que adaptar el sistema de tránsito con puntos de carga para la utilización de los autos eléctricos? Bueno, eso evidentemente va a ser muy complejo, ¿no? Sí. Muy complejo. Además, estamos hablando de un país como Argentina, que es el 8º territorio a nivel mundial, es el 8º territorio más grande del mundo. Con lo cual, obviamente, tenés situaciones muy distintas, ¿no? Lo que puede ser en la ciudad de Buenos Aires, donde quizás en algunas plazas tenés un punto USB para cargar tu teléfono, ya, por ejemplo, ¿no? Eso está muy lejos de suceder en la mayoría de las provincias del interior del país, con lo cual tenés realidades heterogéneas y me imagino que eso irá sucediendo en lo sucesivo cuando también vaya creciendo el mercado, pero eso también va a requerir de fuertes inversiones y seguramente haya algún apoyo del Estado, pero seguramente también tenga que venir de los privados, ¿no? Y esto también sucede en paralelo a que Argentina está también explotando mucho la energía no convencional, tiene un yacimiento no convencional muy importante que es Vaca Muerta, con lo cual hay muchas inversiones que están jugadas ahí también. Así que me imagino que será un proceso progresivo en el tiempo. No me imagino un proceso abrupto donde de pronto este año tengamos miles y miles de puntos de carga a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo por esto que te decía, que obviamente es muy diverso y además va a llevar cierta transición a los propios consumidores, ¿no? Hoy, para ubicar a la gente que nos está viendo desde otros países, no es lo más normal salir a una calle de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires y cruzarte un auto eléctrico, ¿no? No es algo que suceda en lo habitual. Pero sí es verdad que obviamente va a ser muy importante casi en lo inmediato para el transporte público, con lo cual ahí va a tener que armarse una logística.
Yo hace poco estuve en Cuba, que es un país que, bueno, ha recibido muchos de los transportes, de los vehículos eléctricos que fabrica China, y esto es una realidad ya, el transporte público en China, a través de estos largos buses eléctricos, no sé si los han visto alguna vez, con lo cual es algo que con cierta logística se puede realizar. Y me parece que ahí por lo menos va a ser la primera parada, ¿no? Pensar en los puntos de carga estratégicos para el transporte público que además en este momento que todavía seguimos atravesando los vaivenes de la pandemia es muy importante para respetar el distanciamiento social, algo que en Argentina está costando y mucho en el transporte público, con lo cual seguramente también será una herramienta para tratar de reforzar eso. Como decías, en un país tan grande como la Argentina, los puntos de carga en la ruta, si no solamente se van a poder utilizar los autos eléctricos en las ciudades. Claro, totalmente, en las rutas que a veces en la Argentina... hace cientos de kilómetros. Hace cientos de kilómetros sin tener una sola estación de servicio, una parada de combustible, e incluso los viajeros argentinos tienen que tener toda una logística preparada en eso. Muchas veces se marcan los mapas, bueno, acá hay una estación de servicio, hacemos 100, 200 kilómetros, paramos, con lo cual, por lo menos para lo que son los viajes largos va a ser una logística complicada. No me la imagino en el corto plazo, en ese punto, ¿no? Sí, quizás para el transporte dentro de las mismas jurisdicciones. Me parece que va a tardar un poco más en llegar al transporte interjurisdiccional, ¿no? Sí. En ese caso. Por suerte, la tecnología de las baterías, ¿no?, que están fabricadas con litio para los autos eléctricos, fueron modificando, fueron avanzando y hoy los autos pueden recorrer una distancia mucho mayor. Claro, sí, permiten cada vez más autonomía, lo cual es muy importante. También es verdad el punto de que, por lo menos en un principio en Argentina, no se van a fabricar solamente autos eléctricos, sino que también se van a fabricar autos híbridos, con lo cual ahí vas a tener también la posibilidad de cargar el combustible tradicional. Así que me parece que hay un punto importante en eso también a la hora de ir pensando la logística. Muchas veces la transición va a ser del combustible tradicional a los autos híbridos y de los autos híbridos a los autos puramente eléctricos, ¿no? Con lo cual me parece que ahí también va a haber un punto en el que puede que ese paso progresivo sea un poco más ameno, ¿no? A la hora de pensarlo en términos estratégicos. Y es esto, ¿no? Todo requiere muchas inversiones. No es solamente la producción de los autos, es también la producción de las baterías, es también la logística para después establecer los puntos de recarga. Pero bueno, me parece que el punto de la fabricación de las baterías va a ser un negocio muy interesante. Hay que recordar que las baterías de litio no se utilizan solamente para los autos, sino que es una de las principales fuentes de energía de la mayoría de los dispositivos electrónicos. Con lo cual, evidentemente va a ser un buen negocio para todos aquellos que también estén pensando en la fabricación de celulares, de tablets, de computadoras. Nada, es un negocio que no tiene un solo mercado, es un negocio que tiene muchos mercados, con lo cual seguramente lo que se produzca en la Argentina no va a ser únicamente para proveer a las automotrices, sino a una amplia gama de empresas tecnológicas. ¿La mayoría de los autos que se van a fabricar en el país van a quedar acá? La idea que tienen los inversores chinos es que Argentina puede ser una plataforma exportadora para toda América Latina. Se habla en principio de exportaciones a Chile, a Brasil, donde ya hay mercados que están interesados en este tipo de productos y obviamente el volumen de fabricación en la región todavía no alcanza a abastecer la demanda que, como decíamos, está creciendo y evidentemente va a crecer a un ritmo mucho más acelerado. Hubo una expansión de las acciones de otra de las empresas chinas, de las más importantes, que algunos dicen la Tesla china, la llaman. Sus acciones se dispararon en Wall Street un 120% en el transcurso de una semana. Evidentemente hay ahí alguna visión a futuro de por lo menos los jugadores importantes del mercado, ¿no? Que siempre están atentos a este tipo de cuestiones. Hay algunos analistas que dicen que se ha trazado algún relato, ¿no? En torno a la movilidad sustentable. A mí me da la sensación que más que un relato es una realidad y muy tangible de acuerdo a los datos que ya se están exhibiendo, ¿no?
Europa, en la región y mismo en Argentina, una economía que ha sido muy golpeada, ha crecido fuertemente la venta de autos eléctricos, por lo cual es de esperar que esta tendencia continúe. Andrés, ¿qué pasa en China con la utilización y la fabricación de los autos eléctricos? Bueno, China hoy por hoy tiene el 40% del mercado de la fabricación de autos eléctricos, con lo cual evidentemente va a ser la potencia seguramente, como muchos otros aspectos industriales. La economía china ha ido ganando competitividad cada vez más por su tecnologización y por su capacidad productiva que por sus bajos costos, ¿no? Obviamente en China tenés un nivel de escala que eso hace que muchas actividades sean mucho más rentables que en cualquier otro país. Tenés un poder inversor del Estado muy pero muy fuerte para establecer políticas a largo plazo que en otros países no existe, pero en algún momento se hablaba de China como una potencia por su bajo costo laboral. Bueno, la verdad es que eso a través de los años se ha ido invirtiendo y cada vez más a menudo China es una potencia por sus capacidades tecnológicas, ¿no? Y por su capacidad de producir conocimiento. Bueno, lo estamos viendo ahora también, por ejemplo, con la fabricación de vacunas para el coronavirus, ¿no? Por citar algunos de los casos, también con la fabricación de tecnologías de conectividad, también por la fabricación de dispositivos electrónicos. Bueno, obviamente China ya es una potencia en cuanto a la fabricación de autos eléctricos y eso seguramente se va a potenciar también a través de este tipo de relaciones bilaterales, ¿no? De poder establecer fábricas que utilicen todo lo que se llama el know-how, el conocimiento del cómo hacer chino en otros puntos del planeta, utilizando también la competitividad que la cercanía a otras reservas de litio, China tiene reservas de litio, pero a otras reservas de litio también en ese sentido van a favorecer, ¿no? Me parece que es, bueno, actualmente 40% del mercado, como decíamos, pero además es un jugador en expansión, claramente, y esto va a ser seguramente una batalla, por así decirlo, de los próximos años, de ver dos jugadores muy fuertes en Estados Unidos y en China, un jugador preponderante en toda la fabricación de autos eléctricos y autos híbridos, ¿no? Con la firma de estos convenios, China, cuando aterriza en un país, baja con todo el know-how. Sí, obviamente. Traen... igualmente en Argentina hay muchísimo conocimiento, pero también eso siempre se menciona, ¿no? A la hora de pensar políticas de desarrollo productivo y políticas industriales, como país que recibe las inversiones, también, digamos, tener toda esa, lo que se llama transferencia de tecnología, ¿no? Que el país, digamos, también se ve beneficiado en ese punto de ganar en know-how y en cómo hacer, y ganar también en tecnologización. Y realmente eso seguramente para Argentina va a ser tan importante como los desembolsos. Porque una vez que obviamente empieza a funcionar una fábrica china en la Argentina, todos los empleados que estén trabajando ahí van a aprender cómo es el funcionamiento, y eso va a llevar a tener cada vez más gente capacitada, seguramente. También ahí la Argentina tiene realmente, por suerte, una política de Estado hace muchos años que es un foco muy importante en la educación pública, y dentro de la educación pública ya hace algunos años que Argentina ha vuelto a tener mucha importancia la educación técnica. Argentina tiene un instituto que es el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, que de alguna manera también va moldeando los profesionales a lo que la industria va requiriendo con visión a futuro, ¿no? Andrés, muchas gracias por esta entrevista para CGTN en español. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Les invitamos a continuar viendo la programación de CGTN en español y a seguir nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.